SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, así pagarán los autónomos. Este es el sonido de quien abre la persiana todos los días, de los autónomos. Y el gobierno prepara para ellos un nuevo sistema de pago de cuotas, en lugar de lo que hay a día de hoy, un pago que ronda los 280 euros al mes. Se va a establecer un sistema de pagos por ingresos reales. Es algo que había pedido ya la AIREF. Cristina Herrero, su presidenta, decía: y aquí nos parece que hacia donde tenemos que ir es a un sistema de cotización acorde con los ingresos reales. Por lo tanto, la necesidad de este incentivo o de reformar este incentivo estaría condicionado a el establecimiento de este sistema de cotización acorde con los ingresos reales. Y es algo que les adelantó la SER. Les contamos cómo se establecía esto. Este documento ya está hoy en manos de los agentes sociales. Se establecen 13 tramos distintos y un calendario de aprobación en 2022 y de despliegue a partir de 2023. Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. A quien nos esté escuchando, hay un mínimo, una cuota de 90 euros al mes mínima y hay un máximo de 1.220. ¿Cómo se distribuye esto? ¿Cómo le afecta al autónomo que nos esté oyendo? Vamos a contar la historia entera porque esto, como decía, se aprueba en 2022, entrará en vigor en 2023 y se desplegará a lo largo de 9 años máximo. Así que las cosas van variando. Los 13 tramos, en primer lugar, empiezan por el más bajo, en el que están los que ganan menos de 3.000 euros al año, luego va el siguiente entre 3.000 y 6.000, otro entre 6.000 y 9.000 y así los distintos escalones hasta el 13º, que es los que ganen más de 48.841 euros al año. Y el sistema funciona de la siguiente manera: los autónomos tendrán que elegir un tramo en función de sus ingresos, podrán ir cambiando hasta 6 veces al año según vaya la marcha del negocio y al final del año se verá con la Seguridad Social si los ingresos se han ajustado a lo que se ha pagado, si hay que pagar un poco de más o si la Seguridad Social tiene que devolver al autónomo. Entonces, para cada uno de esos tramos tenemos una cuota. Primero estará entre 200 y 400 euros al mes en ese primer momento del despliegue del nuevo sistema. Recordemos que ahora el 85% de los autónomos está en bases mínimas, estos son 288 euros de cuota al mes. Pero cuando el sistema se despliegue del todo en los siguientes años, estará entre 90 euros al mes para los que menos ganan, para ese tramo de los que ganan menos de 3.000 euros al año, y 1.220 euros al mes para los del escalón más alto. Esto quiere decir que los 5 o 6, según ese momento de despliegue, escalones más bajos, es decir, en un primer momento los que ganan hasta 22.000 euros al año, luego, como indicabas, los que ganen hasta 17.000 euros al año, pagarán menos que el mínimo actual, pagarán menos de cuota que esos 288 euros al mes que están pagando en este momento los autónomos que cotizan por la base mínima. Así que ganan quienes cobran menos de 17.000 euros, porque ellos se van a ahorrar, a día de hoy pagan 288 y en función de lo menos que ganen pueden pagar desde 90 hasta 275, es decir, ganan los que cobren menos de 17.000, pierden todos los que cobren más de 17.000, porque la mayoría de ellos, Rafa, están en situación ahora mismo de cotizaciones mínimas, es decir, la mayoría de ellos paga 288 y algunos de ellos saltan de esos 288 a 1.220 euros al mes. Eso es. El sistema actual permite a los autónomos elegir su base de cotización, entonces no tiene ninguna relación con los ingresos. Un autónomo puede ganar mucho dinero, pero cotizar por esa base mínima y pagar solamente 288 euros al mes. La filosofía de este sistema es adecuar esos ingresos a la cotización de forma que uno pague en correspondencia con los ingresos que tiene y a cambio, eso sí, se beneficie de mejores prestaciones sociales. Por ejemplo, una mejor protección por jubilación al final de su carrera laboral o un mejor cese de actividad, que es el equivalente al paro en los autónomos, o mejor protección en momentos de enfermedad. Así que ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es esto, es un plan que se va a empezar a desarrollar desde 2022, que empieza a surtir efectos en 2023 y que desarrolla en 9 años, pero que, pasados esos 9 años, establece cuotas mínimas de 90 euros, cuotas máximas de 1.220 euros. El objetivo es que todos coticen
por lo que ingresan, es decir, que paguen a Seguridad Social por sus ingresos reales, no por esas estimaciones, y el objetivo es, literalmente, garantizar las pensiones del día de mañana. A partir de aquí, mucha letra pequeña, porque el salto de los 287 a los 1.200 puede ser de tal calibre que puede haber quien prefiera no cotizar, que puede haber un salto hacia la economía sumergida, en lugar de hacia la mayor transparencia. Gente que prefiera no declarar para no cotizar tanto. Este es ahora mismo el paisaje y el documento que se ha puesto sobre la mesa de diálogo social, que se ha trasladado ya a los autónomos. María José Landaburu, secretaria general de UATAE, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Y ustedes cómo lo leen? ¿Cómo reciben esto? Bueno, nosotros históricamente hemos reivindicado caminar hacia un sistema de este tipo. Hicimos una propuesta hace ya unos años muy similar a esto, en el sentido de buscar protección para todo el colectivo, mejorar la protección sensiblemente, porque, como sabes, ahora los autónomos estamos en el cuarto de atrás de la precariedad. Es evidente que hay que avanzar en esta dirección. Con ganadores y perdedores. ¿Pierden quienes ganen más de 17.000? Todos ganadores, porque evidentemente, como tú decías antes, hay gente que va a pagar más, pero va a multiplicar también su protección. Sabes que tenemos unas pensiones los autónomos que es un 46% inferior a los asalariados. Y ahora, precisamente en este tiempo, en la pandemia, hemos visto el valor de la seguridad social. 1,5 millones de autónomos disfrutaron de la prestación por cese de actividad. Todos una prestación, o muchos de ellos una prestación muy pequeña, porque habían cotizado poco. Si hubieran cotizado cuando podían haberlo hecho, las prestaciones hubieran sido más amplias. Necesitamos que cuando nos quedamos embarazadas tengamos prestaciones suficientes, o cuando somos madres o padres, o tenemos un accidente o nos ponemos enfermos. Necesitamos no ser jubilados pobres, y para ello hay que cotizar los que tienen más, un poco más, y los muchos que ahora lo están pasando peor, a esos hay que rebajarles cuanto antes las cuotas, mejorar su protección, pero rebajarles las cuotas. ¿Temen ustedes que el salto de 288 a 1.220, el salto es considerable, pueda provocar ese efecto contraproducente, el de decir, prefiero no cotizar, prefiero irme a la economía sumergida? Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos. Primero, ese salto se va a producir en 9 años, 9, que es un periodo, desde luego, más que suficiente para irse adaptando poco a poco. Y luego, recuerde usted que está hablando de personas que ingresan del entorno de los 50.000 euros o más. Es decir, personas que están suficientemente capacitadas para contribuir al sistema, pero insisto, y sobre todo, para mejorar su prestación, porque luego 1000 veces en su programa lo hemos hablado, lo he hablado yo y lo ha hablado usted con otros interlocutores, la pobreza de las personas autónomas cuando llegan a la jubilación. Eso es lo que hay que intentar prevenir, mejorar la protección. Pues María José Landaburu, secretaria general de UATAE, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A ustedes, otro abrazo. Más pegas han planteado las otras asociaciones de autónomos. UPTA, Eduardo Abad. En estos momentos es implanteable el hecho de que tengamos autónomos y autónomas que tienen rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional, teniendo que hacer un esfuerzo de cotización que supera los 200 euros en todos los casos. ATA, Lorenzo Amor, crítico con esta medida. Pues no es un sistema tampoco justo, y digo no justo porque podemos encontrar un autónomo societario que gane más dinero que un autónomo persona física que esté en estimación directa, pero como el autónomo societario está en el impuesto de sociedades, pues tenga una cotización menor que aquel autónomo que está obligado en estimación directa a hacer una declaración de IRPF. Ahora mismo, esto es lo que tenemos y lo que previsiblemente sale adelante. Cuota mínima de autónomos, 90 euros al mes, para quien cobre hasta 3.000 euros como autónomo al año. Y en función de esos saltos de 3.000 en 3.000 euros, aumentos en esa cuota, que pasa de 90 a 120, de 120 a 185, 235, 275, hasta llegar a los 1.220. Insisto, a día de hoy el 85% de los autónomos cotizan por 288, así que el corte está en 17.000 euros.
Esto con respecto a lo que hoy ha adelantado la cadena SER, lo que está en las mesas ya de los agentes sociales. Rafa, hoy la SER adelantaba una segunda cuestión y es lo que va a cambiar el sistema de jubilaciones con castigos y con incentivos. Vamos por partes. Castigos lo primero, porque lo que se hace es un cambio de cómo se calcula esto. Hasta ahora era la base de cotización lo que se penalizaba, ahora lo que se va a penalizar es la pensión. Puede parecer un cambio menor, es extraordinariamente de calado. Si uno se jubila antes, le van a quitar, no la base, sino le van a quitar pensión. Le van a quitar hasta un 21% de pensión. No lo que uno cotiza para, sino lo que uno recibe de hecho. Así que se va a descontar hasta un 21% de la pensión que uno recibe. Y esto, Rafa, empieza a desarrollarse. Esta reforma que estamos hablando, este ajuste de las jubilaciones anticipadas, empezará a aplicarse como pronto en 2023. Así que ese proceso gradual de subida de las penalizaciones para los que tengan la pensión máxima y quieran jubilarse anticipadamente se irá implantando gradualmente y llegará hasta el final en 2035. ¿Y en qué términos y con qué cuantías a partir de 2023 se te penaliza si te jubilas antes? ¿Con cuánto? Sí, depende del tipo de carrera que tenga la persona de la que estemos hablando. Pero vamos a coger un ejemplo para las personas que tengan una carrera inferior a 38 años y medio y que elijan retirarse 2 años antes justo de la edad de referencia, de la edad legal. Como decíamos, para el común de los trabajadores, 21% de penalización. Para las personas que están por encima de la base máxima, 4% de penalización. Bueno, momento en el que se implanta la reforma, 4% de penalización. Al año siguiente, 5,7% de penalización. Al año siguiente, 7,4% de penalización. Al año siguiente, 9,1%. Y así hasta llegar al 21% en el año 12. De esta forma, las personas que estén próximas a la edad de jubilación tendrán hasta 12 años para hacer el cálculo de cuándo les resulta exactamente mejor anticipar su jubilación, si dejarlo para unos meses más adelante, adecuándose a ese coeficiente creciente que va a sancionar más los retiros anticipados de las personas en máxima. Esto es lo que hay con respecto a castigos. Con respecto a incentivos, hay también incentivos para prolongar la vida laboral, porcentajes de pago adicionales y ese cheque alzado, esa cantidad que ya había descrito Escrivá y que puede reforzar el que te quedes en el trabajo. Sí, aquí lo que estamos hablando es de 2 posibles incentivos, incluso podríamos hablar de 3, porque por un lado se habla de una subida del 4% de la pensión por cada año que uno retrase la edad de jubilación. Otra posibilidad, una suma que se reciba de golpe. Por cada año que uno retrase la edad de jubilación, podrá cobrar una cantidad que depende, claro, de la carrera profesional, del número de años en total, de lo que haya cobrado en esa carrera. Puede ir de los 4.786 euros a los 12.060 euros por año de retraso. Y el Ministerio de Seguridad Social también baraja una tercera opción, una combinación entre las dos fórmulas. Diego Valero, director del Global Pensions Program. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Hasta ahora lo que se restaba a quien se jubilaba anticipadamente era su base, era lo que contribuía. A partir de ahora lo que se va a restar es su pensión, lo que recibe. El cambio, insisto, es tan notable que uno puede perder hasta el 21% de lo que recibe, de la pensión efectiva. ¿Disuasorio? Yo creo que todo suma, todas las medidas que se están proponiendo. Pensemos que en el largo plazo alargar 1 año la edad de jubilación supone un 1% del PIB, que es muchísimo dinero. Entonces, si de un sitio rascamos unos días, unas semanas, de otro sitio rascamos algún mes más, etcétera, si vamos consiguiendo eso, el ahorro para el sistema, el alivio para el sistema puede llegar a ser muy importante. Claro, ahora una persona que iba a cobrar la pensión máxima, pues de 2.600 euros al mes, se podía retirar 2 años antes sin que le pasara nada, siguiendo cobrando la totalidad de la pensión. Ahora, claro, si eso pasa a ser 2.000 euros, por ejemplo, pues sí, sin duda la gente se lo va a pensar y probablemente siga, a lo mejor no los 2 años más, pero sí unos meses más, y eso ya tiene mucho efecto sobre las cuentas, porque no olvidemos que son las pensiones más altas, sobre todo las que están afectadas por este elemento. Esta es la primera clave, decíamos, la de los castigos. Luego está la de los incentivos, con ese cheque a tanto alzado o con ese porcentaje adicional del 4%. ¿Esto cómo lo evalúa? No, eso yo creo que es muy positivo. Yo creo que es una magnífica idea. Esto está basado en los recientes descubrimientos que tiene
todo el campo que llamamos de economía del comportamiento y es cómo nos afectan las emociones a las cosas. Y todos preferimos, hay una cuestión muy clara, todos preferimos el gozo inmediato de una cosa que el gozo diferido. Entonces yo, entre elegir que me paguen 12.000 euros de golpe por irme 1 o 2 años más tarde, o que me lo paguen a razón, pues a lo mejor de 80 euros al mes, está claro que el anticipo, que es lo que pasa ahora, está claro que el anticipo de esa cantidad es sumamente sugerente como para que alguien se plantee, no poca gente imagino, se plantee la posibilidad de retrasar un poquito su jubilación para tener ese cheque de golpe que le puede servir para muchísimas cosas, y desde luego yo creo que es un incentivo positivo, que no va a tener coste adicional sobre el sistema porque ya se pagaba, lo único que se hace es que se anticipa ese pago y sin embargo para las personas va a ser muchísimo más llamativo el pago de golpe que un pago mucho más pequeñito fraccionado en el tiempo. Con estos castigos, con estos incentivos, ¿suficiente o el sistema de pensiones todavía requiere mucha más reforma? No, requiere más cosas, por supuesto. No, esta es una parte importante, pero requiere de más cosas. Tenemos 2 cuestiones en marcha que se aprobaron en la reforma del 2013 y que obviamente están ya detenidas y van a caer en todo este proceso, como son el sistema de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, que eso contenía el gasto. Estamos todos de acuerdo en que eso hay que cambiarlo, pero contenía el gasto. Entonces, esa contención de gasto hay que recuperarla de alguna otra forma, haciendo sobre todo que las pensiones se vayan adecuando a la estructura de la sociedad y al esfuerzo contributivo de todo el mundo, pero eso sí, yo creo desde mi punto de vista, con un nivel de pensiones mínimas que permita a la gente vivir con dignidad en los casos más severos, que los tenemos todavía y muchos, o sea, ahí queda todavía mucho por hacer. Pues estamos, Javier, si me permite, yo creo que estamos ahora con la fase de reformas amables, entre comillas, pero habrá que hacer más cosas sin duda. Pues Diego Valero, director del Global Pensions Program, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre, buenas noches. Rafa Bernardo, nos queda una letra pequeña y es el resto de cuestiones, vistos autónomos, visto pensiones, el resto de cuestiones de letra pequeña. Bueno, lo mollar de la reforma de pensiones que se está negociando, que es el nuevo mecanismo de actualización de las pensiones según el IPC, eso no cambia, eso se mantiene en esos mismos términos. Otras medidas para promover que se permanezca más tiempo en el mercado laboral: prohibir antes de los 68 años la jubilación forzosa, salvo en los convenios que ya recojan esta medida y solo mientras estos convenios mantengan su vigencia. También reducir la cotización empresarial por contingencias comunes en incapacidad temporal de los mayores de 62 años, una reducción del 75% que también se supone que animará a los empresarios a tener a personas mayores en los puestos de trabajo. Y se va a continuar con el proceso de separación de fuentes, de asunción por parte del Estado de los gastos que impropiamente ha venido asumiendo la Seguridad Social. Ya en los presupuestos de este año casi 14.000 millones de euros pasan de la Seguridad Social al Estado. Se espera que otros 8.647 millones pasen en los próximos tiempos. Pues esto es lo que ahora mismo viene. Vienen cambios de cotización para autónomos, pagar más para recibir más, es lo que dice el gobierno. Habrá que cotizar por los ingresos reales y vienen cambios también en el sistema de pensiones. Se lo ha adelantado la SER, hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.